Muy buenas, Joan. Bienvenido al podcast de Médicos Mediáticos. Muchas gracias por invitarme. Nada, un placer. En primer lugar, cuéntanos, ¿qué te llevó a especializarte en la cirugía plástica? Pues como muchas de las cosas relevantes en esta vida, normalmente por casualidad. Yo quería ser pediatra desde que era muy pequeño, desde que tenía 3 años sabía que quería ser médico y además quería ser médico de niños. Pero cuando hacía segundo de carrera, en un descanso en la biblioteca, me levanté, me giré y vi detrás que ponía cirugía plástica. Y pensé, ¿de qué debe ir esto? Agarré un libro, lo abrí y por la primera página que lo abrí, de casualidad fui a parar a una técnica de cirugía plástica del renacentismo del siglo XVI en Italia, que me llamó mucho la atención, empecé a profundizar un poco más, me pedí ese verano ir a ver en un quirófano de cirugía plástica en el Hospital de Belviche qué consistía eso. Y la primera cirugía fue una cirugía para tratar un cáncer en la cabeza, una cirugía espectacular técnicamente, algo que me hizo pensar, yo quiero llegar a hacer esto. Y fui pasándome de la pediatría a la cirugía plástica. Ajá. Y una vez que entraste en el mundo de la cirugía plástica, ¿cómo desarrollaste luego tu labor profesional? ¿Cómo ha sido tu trayectoria hasta hoy? Después a la que tuve la oportunidad de poder acceder a la residencia en cirugía plástica, fue un momento en el cual los cirujanos plásticos, cuando acababan la especialidad, estaban en el paro, algo que puede parecer muy sorprendente hoy en día incluso a nuestros cirujanos más jóvenes. No había trabajo. Pero durante el tiempo en el cual yo estuve, los 5 años de especialización, la especialidad fue cogiendo más relevancia tanto en la sanidad pública como a nivel de la sanidad privada en el mundo de la cirugía estética. Fue un momento de auge y de emergencia de la especialidad y tuve la oportunidad al acabar de tener todo el trabajo que quisiera, desarrollarme en todos los ámbitos. Empecé a trabajar en la sanidad pública, a la vez en la privada, y he vivido, por decirlo de manera, este boom de nuestra especialidad tanto en un ámbito del público, en el cual tratamos problemas originados por el cáncer, por accidentes, traumatismos, enfermedades congénitas del nacimiento, a la parte de estética, pues con el auge del aumento mamario, toda la cirugía mamaria, la corrección del envejecimiento facial, la rinoplastia, etcétera. Entonces, he sido testimonio de esto que podía ser como una especialidad muy desconocida y muy privativa, de solo las élites, que hacía que se consideraba que no había mucho trabajo cuando te especializabas, al menos que estuvieras situado en un segmento top de la sociedad en ese momento, a algo que se ha popularizado y socializado como es actualmente la cirugía plástica. Y en el momento actual de la cirugía plástica, tú eres presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. ¿Cómo has llegado hasta aquí, hasta ser presidente de la sociedad? Bien, eso es como cuando tú eres desde pequeño seguidor de un equipo de fútbol y llega un momento que por lo que sea en esta vida llevas a estar situado en la posibilidad igual de ser presidente de tu club de fútbol. Pues esto es lo mismo, para ti es aparte de un honor, también una responsabilidad, ¿no? El poder ser el presidente, estar al día de todo lo que acontece en tu sociedad, programar actividades para mantenerla viva, actividades formativas, actividades sociales para reunirnos entre nosotros. Y pues para mí es un honor y una responsabilidad, y espero que en estos 2 años pues pueda mantener la sociedad en el punto en el que está, que es este nexo de unión de todos los cirujanos plásticos españoles, donde nos reunimos para mantenernos al día y traer todas las últimas novedades para seguir empujando hacia adelante las nuevas generaciones de cirujanos. ¿Y cuáles son los retos que tiene la cirugía plástica en España actualmente?
Los retos de la plástica en España, uno es a nivel de lo que es la cirugía reconstructiva reparadora para, lo decíamos, enfermedades, sería que pudiéramos llegar a todos los rincones de la geografía nacional. Desgraciadamente todavía hay zonas que cuando están periféricas respecto a las grandes capitales, así como vas a encontrar siempre un cirujano que te va a operar una hernia o te va a operar una apendicitis, no vas a encontrar un plástico que te vaya a reconstruir el pecho si sufres un cáncer de mama. A veces vas a tener la oportunidad que te deriven a una capital, o a veces no se te va a hacer lo mismo que se te haría pues si vives en una zona recóndita de Castilla, si vives en Sevilla capital. Entonces, nosotros intentamos con las autoridades sanitarias hacerles ver que la presencia de la cirugía plástica, incluso en zonas distantes a las grandes capitales, es algo de equilibrio social y para dar calidad de vida a toda la población. A nivel de la cirugía estética, o la vertiente, dijéramos, no tan curativa, sino más, dijéramos, electiva de nuestra especialidad, lo que queremos es inculcar una filosofía de seguridad en nuestros socios, que todos tengan todos los conocimientos posibles para hacer que todas las cirugías que hacemos sean lo más seguras para evitar complicaciones en los pacientes, y eso por delante incluso de la efectividad. O sea, si para conseguir un resultado de 10 tienes que tener un riesgo de tener problemas de 1, preferimos tener un resultado de 8, pero el que el riesgo de complicaciones sea lo más cercano al 0,0000000. Sí. Vale. Vamos a seguir hablando sobre esos riesgos que están muy relacionados con el tema del intrusismo. He hecho varias entrevistas durante el congreso a cirujanos plásticos de renombre y me han hablado que les preocupa el tema del intrusismo porque supone un riesgo para el paciente, ¿no? Muchas veces el paciente elige a alguien para que le haga una cirugía y no está eligiendo bien y no sabe cómo elegir bien, ¿no? Sí, en el caso del intrusismo hay mucho espectro. Si mirásemos, por ejemplo, lo que sucede en países latinoamericanos, se nos pondrían los pelos de punta. Eso de que te inyecten materiales, por ejemplo, en el glúteo, en una trastienda, en una peluquería, es mucho más común en realidad de lo que es aquí. Aquí esto, que de vez en cuando vemos alguna cosa en la prensa, al final no deja de ser anecdótico y que acaba teniendo pues sus consecuencias para quien lo realiza. Pero por otro lado hay un intrusismo más larvado de profesionales que en realidad no tienen la titulación de cirujano plástico y que se incluyen la palabra plástica dentro de su denominación para hacer creer al paciente que lo son. A partir de ahí es cuando ya podemos entrar en riesgos, porque puede haber profesionales que sean médicos, pero en realidad no siendo cirujanos plásticos, y sin tener la formación que tenemos nosotros de 5 años en la cirugía plástica, pues se lancen a hacer cosas determinadas de nuestra especialidad, teniendo en cuenta que somos una especialidad que abarcamos desde el cabello hasta la última uña del pie. Nosotros realizamos cirugías y reparaciones en todo el ámbito corporal. Entonces, es fácil que haya algún profesional que se vea tentado a entrar en nuestro campo, en cosas puntuales, y que realmente no tiene esta formación que abarca el 360% de lo que implica nuestra especialidad y que es lo que le da el sello de la máxima seguridad que podamos tener, porque pues somos capaces de ver toda la perspectiva. El intruso muchas veces tiene delante el árbol que le tapa el bosque. Nosotros tenemos la visión de todo el bosque. ¿Y qué consejos le darías a la gente de la calle para que no se ponga en las manos incorrectas? Porque claro, la gente de la calle dice, bueno, dice que hace esto, es bueno, tiene buena pinta, en las redes sociales veo fotos que las veo bien. ¿Qué recomendaciones le diría a la gente de la calle? El primer paso sería informarse a nivel del Colegio de Médicos de su provincia o la organización médico-colegial, que es la que agrupa todos los colegios de médicos, en su página web.
Hoy en día ya no hace falta ir a ningún sitio físicamente. En la página web introduce el nombre del doctor y aparecerá la especialidad que tiene. Mira que es fácil, ¿eh? Sí. Estoy buscando hacer un procedimiento de cirugía plástica, pues miro si es cirujano plástico. Ya solo con eso ya tenemos unas garantías. Después también puede consultar en la página web de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y Reparadora Estética, porque todos los que están ahí tienen el título. Nosotros no admitimos a nadie que no tengan el título. Es más, nosotros sí somos conocedores de algún profesional que transgrede las normas de la deontología y la ética profesional y que pueda estar, por ejemplo, en una situación de haber sido expedientado por su colegio de médicos o estar inhabilitado, nosotros lo vamos a expedientar y sacar de la sociedad, ya sea definitivamente o temporalmente. Por tanto, ya es también una garantía consultar nuestra página web para saber quién está en una disposición correcta para practicar la especialidad. Después también, perdóname, igual que te interrumpa, los pacientes hoy en día pueden estar atraídos por un marketing, el marketing digital, que por un lado facilita el acceso a la información a las personas, ha democratizado la información, pero por otro lado ha hecho que algunos profesionales con poca cualificación sean capaces de vestir una imagen a su alrededor que no se corresponde con la experiencia que hay. Entonces, yo abogo por, en general, no solo para la medicina, incluso para muchos otros ámbitos, que crezca la cultura de saber buscar qué es lo que hay de objetivo, aislarse un poco del gran bombo y platillo que pueda haber en cuanto a lo que es imagen, marketing y publicidad, e ir un poco más adentro. A veces también recurrir un poco al boca a oreja, que el boca a oreja todavía está ahí, es decir, acercarse al entorno del profesional y ver qué se cuenta de él para de esta manera tener también un conocimiento más preciso de con quién vas a confiar tu salud. Vamos a hablar de otro tema candente, que es el turismo sanitario, porque hay gente que dice, bueno, me voy a otro país, me hago una cirugía más barata y además conozco el país, ¿no? Pero eso tiene muchos riesgos también. Totalmente. Mira, de hecho ayer tuvimos a uno de nuestros ponentes, que es un líder mundial de la seguridad en cirugía plástica, el doctor Jorge Baiter, que una recomendación que daba, él es anestesiólogo, no es cirujano plástico, pero es un líder en lo que es todos los conceptos de prevención de complicaciones, en el cual su recomendación es opérate con el cirujano está en tu ciudad. Quizás no hay que llegar tanto cuando depende de las distancias, ¿no? No hay que llegar tanto a tener tu misma ciudad, pero que sí es verdad que la cercanía al profesional te va a dar la seguridad que cualquier cosa se la vas a consultar a quien te ha operado, con quien has confiado desde la primera visita hasta la última revisión, que sabe lo que se te ha hecho y que además, ante algo urgente, lo puedes tener ahí. No entendemos bien cómo alguien puede cruzar un continente entero para ir a realizarse una intervención quirúrgica, porque entonces no va a tener esto. Y por otro lado, tampoco tiene lo que decíamos antes, esta referencia tan directa de quien le va a tratar. Normalmente el contacto ha sido a través de redes, a través de Internet. Posiblemente le ha traído el precio y el marketing digital que hay alrededor, pero lo que hay detrás de ahí no lo tienes. Incluso yo he visto pacientes que han comentado el gran problema de barrera idiomática, incluso que han tenido en determinados destinos de turismo sanitario, y sentirse completamente desamparados cuando tienen molestias o problemas y que le está tratando tiene el tiempo acotado a cuando te tienes que volver a tu país y que además no entiende bien lo que tú le estás refiriendo. Con lo cual, creo que no es una buena apuesta por parte del paciente ahorrarse determinadas cifras que pueden parecer, porque igual son 2.000 o 3.000 euros, unas cifras elevadas, pero en cuanto a la seguridad
comodidad y confort del paciente, al día que tú te decides hacer algo que es para toda tu vida, creo que la apuesta no debería ser el viajar a muchos cientos de kilómetros de distancia de tu domicilio habitual. Claro. Y Joan, ¿qué papel crees que tienen los medios de comunicación, la radio, la tele, la prensa escrita, para concienciar a los pacientes sobre los temas que estamos tratando, para posicionar al cirujano plástico en el sitio en el que debe estar para que la gente confíe en el cirujano plástico de aquí? Los medios de comunicación, a diferencia de lo que serían las redes sociales y el marketing propio de quien se quiere, dijéramos, promocionar, tiene el factor pues que hay una objetividad, hay un interés por ser objetivo e intentar evitar dar noticias que sean sensacionalistas o parciales, con lo cual los medios de comunicación a día de hoy son los que normalmente acostumbran a transmitir el mensaje más objetivo. Hace poco fui entrevistado, por ejemplo, por televisión, por La Sexta, respecto de una doctora extranjera que ejercía en España sin tener el título homologado y que al parecer había dejado secuelas en distintos pacientes, ¿no? El abordaje del reportaje en cuanto a los orígenes del problema, en qué consistía el problema, el ir a las pacientes a que expliquen qué ha sucedido y tal, pues es algo que ayuda a concienciar a los pacientes al respecto de qué es lo que hay que hacer, ¿no? En cuanto a cómo buscar el profesional, cómo evitar determinados riesgos o personas que igual nos pueden conllevar mayores riesgos. Entonces, para mí, en este momento, los medios de comunicación, pues lo que son redes sociales, deben ser un canal a potenciar más, porque normalmente detrás hay unos métodos de validación del mensaje más objetivos. Claro, y que se le transmiten esa credibilidad al paciente que muchas veces en las redes sociales sí, pues, sí, no y la que transmiten. ellos tienen, cada medio de comunicación, un prestigio que debe mantener y no puede dar mensajes sesgados o promocionados por un afán de promoción particular a una persona. Claro, efectivamente. Joan, estamos grabando esta entrevista en el tercer día del Congreso Nacional de SEPRE, en Gran Canaria. ¿Qué balance haces hasta ahora? Bueno, todavía no ha terminado el día, pero hasta el punto actual, ¿qué balance Bueno, haces del Congreso? ahora ya tenemos el 80% del Congreso ya desarrollado y el balance es muy bueno. Ha habido una afluencia importante de nuestros socios, casi alrededor de la mitad de los socios de la Sociedad Española se ha acercado aquí a Gran Canaria para poder vivir en directo las comunicaciones, las ponencias de líderes de la cirugía plástica a nivel español y a nivel internacional, donde además, lo que comentábamos antes, yo lo que he visto es este nivel de concienciación en todas las presentaciones de siempre tener por delante la seguridad, y poner en primer lugar la seguridad y después el cómo maximizar los resultados con los mínimos inconvenientes para los pacientes, que es la tendencia a la que se está yendo en todos los ámbitos de nuestra especialidad. Al menos aquí en España y en Europa es a donde vamos, ¿no? El hacer una cirugía segura y efectiva con las menos, dijéramos, inconvenientes para los pacientes. Siempre teniendo en cuenta que no va a dejar de ser una cirugía y como cirugía o cualquier procedimiento invasivo pues entraña sus ciertos mínimos riesgos y sus ciertos inconvenientes. Nosotros cuando en algo nos dice, mire, es que esto no le va a ser ni un solo morado, usted tal como acabe se va a ir a su trabajo al día siguiente. Estas son cosas que siempre nos dan bastante respeto. Hay que ser siempre muy objetivos en esta información al paciente en cuanto a que siempre algo puede suceder y que eso no lo podemos obviar. Cuando nosotros cogemos el coche para irnos de vacaciones, sabemos que incluso conduciendo bien podemos tener un accidente, ¿no? Pues claro. En la cirugía o los tratamientos médicos
Esto es inherente y no lo debemos tampoco obviar. Y hay que transmitirlo al paciente para que él también contribuya por su parte con actitudes pues de seguridad, guardando el reposo que sea oportuno, evitando los ruidos que sea oportuno, igual teniendo para estar él tranquilo los días necesarios para recuperarse sin la obligación de ir a trabajar, dependiendo de la cirugía que vayas a hacer, etcétera, etcétera. Precisamente hablaba yo el otro día con un profesional aquí en Sexpress sobre la importancia del postoperatorio, ¿no? Que hay muchas veces que los pacientes no son conscientes de la importancia que tiene ese proceso para que la cirugía quede perfecta, ¿no? Sí, sí. A ver, como comentábamos antes, se ha ido evolucionando en técnicas para intentar que el tiempo de recuperación sea más corto, pero por otro lado es inherente a una intervención quirúrgica al que pueda haber cosas que necesitan de su tiempo de recuperación. Entonces, a nosotros algo que a veces nos llama la atención y no nos gusta es que pueda haber profesionales que lancen el mensaje de esto es muy fácil, la recuperación es prácticamente inmediata o inmediata y vamos, no te preocupes de nada que te lo haces y inmediatamente puedes hacer tu vida normal. Esto de entrada es bastante difícil que sea muy generalizable a la mayoría de nuestros tratamientos y el posoperatorio es fundamental sobre todo para evitar complicaciones. Sobre todo para evitar complicaciones. Yo diría que incluso más que para el resultado deseado, para evitar complicaciones. Y ya por ir terminando con la entrevista, ¿qué consejos le darías a los cirujanos plásticos que nos están viendo, nos están escuchando, para desarrollar mejor su labor y llegar mejor a los pacientes? Como siempre, formación, formación, formación. No, los médicos, no solo los cirujanos plásticos, nos estamos formando toda la vida y cuanto más información tienes, más contacto con tus compañeros que te dan feedback, te comunican sus experiencias. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Recuerdo hace 20 años atrás, en un congreso, unos compañeros decían, mira, estamos empleando tal material para tal cosa, y yo les dije, mira, yo hace 2 años que lo empecé a utilizar y ahora han empezado a aparecer unos determinados problemas que no se sabían de entrada que podían aparecer. Y me acuerdo y dijeron, no, pero si a mí me va muy bien. Y que, por si acaso yo de ti dejaría, porque también vimos al principio nosotros que nos iba muy bien. Pues él siempre me comenta cuando nos encontramos, oye, suerte que nos encontramos, nos lo hablamos, porque algo que no estaba en lo que llamamos la ficha técnica, ¿no? Los medicamentos o los productos, a veces cuando salen al mercado, no se conoce todo lo que puede pasar, igual al cabo de 10, 20, 15, 5 años, 3 años, y esto es sobre todo lo que se transmite en las reuniones donde estamos físicamente los médicos y los cirujanos. Con lo cual, a día de hoy, sorprendentemente, en este mundo tan digital, todavía el contacto entre nosotros es la herramienta más potente de actualización que tenemos. Y, por tanto, a los compañeros lo que les transmitiría, que yo creo que la mayoría de ellos lo saben, es el no parar nunca de estar formándote y en contacto con los compañeros para poder estar al día de tanto qué es lo que mejor funciona como también el qué podemos evitar que suceda. Y ya por último, Joan, las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿dónde te pueden encontrar? Pues me pueden encontrar en el Hospital Clínic de Barcelona, donde yo soy el jefe de servicio. También soy profesor de la Universidad de Barcelona y en mi consulta privada en Barcelona. Genial, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y el ratito que nos has dedicado. Gracias a ti. Un placer.